tal, Iván? Sí, bueno, no es un dato nuevo, esto se conocía de antes, a partir de los datos de Corea, que permitieron ver que la letalidad promedio es de un 1%, contra la de la influenza estacional, que es del 0,1%. Ahora, esa letalidad puntual promedio, en realidad no se da en casi ninguna categoría, porque se concentran los casos graves y los fallecidos en general en personas que tienen precondiciones. Fallecen pocas personas jóvenes y en general las personas que fallecen son personas de mayor edad y con alguna situación previa, ¿no? Ahora, Fernando, estábamos recién hablando con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y que estaba preocupada naturalmente por reuniones de carácter religioso que se han realizado en su comuna, pero por la eventualidad de que si se declara la cuarentena, por ejemplo en La Pintana, mantener el quédate en casa, la cuarentena en una vivienda de 12 metros cuadrados con varios integrantes en un grupo familiar, estamos hablando no en promedio, pero algunas viviendas de 12 metros cuadrados, es extremadamente difícil. Desde ese punto de vista, ¿cuánto afecta la desigualdad, la inequidad territorial a la manera de hacer la cuarentena, mantenernos seguros en casa? Bueno, totalmente, Iván, porque lo que vimos hasta ahora es un escenario en China, en Europa, en Estados Unidos, y se dijo no hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que África y Latinoamérica, por las desigualdades que tienen, iban a ser un escenario totalmente distinto. Lo que mucha gente percibe hasta ahora es el problema de los barrios más caros de las distintas ciudades de Latinoamérica, y eso no es una realidad. Eso fue de esa manera, y de hecho en algunas comunas de Santiago se establecieron cuarentenas y no hubo mayor dificultad para cumplirlas, pero porque primero este virus está afectando a las personas que han viajado, a las personas que están alrededor de las que han viajado, pero en cuanto el virus empiece a circular en poblaciones más marginadas, que están menos favorecidas, y como vos dijiste bien recién, un ejemplo, un caso de personas que viven hacinadas varias generaciones en la misma casa, el problema va a ser mucho más grave, y esto hoy o ayer, no recuerdo, el ministro de Salud lo señaló. Hay que estar preparados para una situación muy seria. Ahora, Fernando, en ese sentido, si uno ve las cifras y las proyecciones que hace la autoridad sanitaria, que señala que a fines de este mes y principios de mayo podría darse el primer pic de coronavirus, y vemos que la propagación ya se está dando hacia comunas donde la realidad es bastante distinta que en las que han estado hasta ahora, por ejemplo Las Condes, Vitacura, La Dehesa, en fin, versus poblaciones o comunas del sector sur de Santiago. Puente Alto ya es una situación distinta, eventualmente La Pintana podría ser una situación más compleja. Esto significa que la propagación del coronavirus en lugares donde es más difícil mantener la distancia social, el confinamiento y una cuarentena segura, ¿podría ser más explosiva también la propagación del coronavirus? Va a ser así, sin duda. El tema es, Iván, que Chile tiene una ventaja, y es que tiene un muestreo muy intensivo que permite saber en dónde está en este momento las áreas de mayor riesgo de propagación. Entonces, eso ha permitido ahora hacer algunas cuarentenas más inteligentes en zonas en donde ha llegado el virus inicialmente. Otros países no han tenido esa posibilidad y han tenido que hacer cuarentenas más generales. Bueno, que además no sé si habrán sido efectivas, porque vos imaginate una persona joven que no siente los síntomas, o que tiene síntomas imperceptibles, vamos a decir, o que es presintomática. Esa persona es difícil que se atienda, y si se atiende es difícil que pueda mantener un aislamiento, no ya una cuarentena. O sea, una cuarentena es difícil, un aislamiento también va a ser difícil de una persona COVID positivo. Esta es una situación por la cual están pasando todos los países de Latinoamérica, en el caso de Chile con la ventaja de tener más presión de test, pero el reto va a ser muy grande, y va a haber que hacer un gran trabajo de comunicación para que esas personas, por empezar, cuando tienen los síntomas, lo informen a su médico, lo informen a su centro de salud, y luego, cuando tengan el diagnóstico, cumplan el aislamiento de la mejor manera posible. Ahora también, Fernando, ha habido para muchas partes de la población una dificultad para asimilar esta medida de
levantar las cuarentenas en algunas comunas, incluso establecer cuarentenas parciales, por ejemplo, como ocurre en Ñuñoa, en Santiago, en Puente Alto, y ven allí un riesgo, o levantarlas en comunas como Providencia, donde ha vuelto de alguna manera gente a la calle durante esta jornada, usted lo ha visto probablemente, más autos en las calles, algunos comercios abiertos, como una posibilidad de que se produzca un brote nuevo, ¿no? Quizás se había tendido a aplanar un poquitito la curva, incluso con crecimientos bastante parcializados, de 300, 400 casos por día, incluso en la última jornada con menos víctimas fatales que en las jornadas anteriores. El reabrir algunas comunas y establecer solo cuarentenas parciales, ¿no es un riesgo para la expansión del virus? Es lo que vos decías, Iván, ¿no es cierto? Hay una percepción de riesgo, es normal, la situación es muy seria y es normal que la gente esté preguntándose si no será arriesgado abrir las cuarentenas que se habían establecido. Pero el Ministerio de Salud tiene información de cómo se está comportando la epidemia y por eso se tomaron estas determinaciones. Pero se entiende claramente y además se entiende también, Iván, que incluso haya discusiones muy encendidas por este tema, a veces entre alcaldes, la autoridad central, miembros de la comunidad científica, pero... Y está muy bien y yo no voy a, vamos a decir, emitir opinión porque no tengo información de cuáles son exactamente los datos de riesgo que manejan unos y otros. Pero lo que sí tiene que estar claro es que aun cuando se levanta la cuarentena no podés volver a la normalidad de antes del coronavirus. En ningún país, en ninguna comuna tenemos que mantener el distanciamiento social y tenemos que mantener todas las medidas de prevención, porque en estas comunas, Iván, no es donde va a estar el problema serio va a estar en las otras, y para eso hay que proteger a las otras comunas. Abrir la cuarentena no significa que pongas en riesgo a las otras personas, y hay que buscar los mecanismos para no hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, en ese sentido también ha habido una suerte de cambio de criterio para informar, por ejemplo, cuando una persona se encuentra recuperada del COVID-19, sobre todo estamos con Fernando Leanés, el representante de la OMS en Chile, teniendo en cuenta la aparición de algunos casos donde personas que ya han pasado la cuarentena luego de un diagnóstico positivo de coronavirus, vuelve a tomarse el PCR y vuelve a salir positivo. Sí, no se llama recuperado, porque recuperado en epidemiología significa inmunizado, vamos a decir. Eso la verdad no se sabe si existe, ¿no? No se sabe, por eso se llama alta de infectividad. El alta de infectividad que se da, según informó hoy el ministro, por asesoramiento del Consejo Asesor, que a su vez hizo una consulta con nuestra sede, con nuestros expertos en Washington, el alta de infectividad es la que se da 14 días después de iniciados los síntomas, si la persona a ese momento ya no tiene síntomas. Eso significa que la persona probablemente esté protegida por un tiempo, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque en este momento no conocemos el comportamiento de la respuesta inmunitaria al organismo. Entonces es bien importante que en lo concreto, Iván, que las personas que tengan el alta de infectividad sigan teniendo todos los cuidados que tiene cualquiera de nosotros. No tienen que dar por sentado que no se van a volver a enfermar. Tienen que cuidarse de no infectarse y tienen que cuidarse de no infectar a otros de la misma manera que tiene que hacer hoy todo el mundo, porque realmente hay dos cuestiones que se tenían como supuestos a partir de la epidemia de China y a partir de SARS, que son distintos en esta epidemia. El primero era que todos los países iban a poder hacer gran cantidad de test, como lo hizo China, y muchos países no los tuvieron. El segundo, Iván, es que a diferencia del primer supuesto que se tenía con esta enfermedad, que se iba a comportar como SARS, iba a empezar a transmitirse cuando hubiera síntomas claros de la enfermedad, esta enfermedad se transmite desde un día antes de que se presenten los síntomas. Y en los primeros días, los síntomas, o en cualquier situación, los síntomas pueden ser muy leves y la persona no percibirlos. Esas dos cuestiones hacen que, aunque la persona tenga un alta de infectividad
que es lo que definió hoy el ministro Mañalich, igual la persona tiene que tener todos los cuidados, porque puede estar infectando a otras personas por haberse infectado después. Lo mismo que te pasa a vos o lo mismo que me pasa a mí o a cualquier persona. No sé si eso es claro. Sí, es claro. Y otra discusión, Fernando, también se la quería plantear porque hay mucha inquietud, sobre todo en los padres, las madres, los apoderados, y tiene que ver con la decisión que va a tomar la autoridad sanitaria y la autoridad de educación sobre el eventual regreso a clase de los niños para el 27 de abril. Entendemos que hay una decisión que va a tomar la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Presidente de la República, pero aquí es importante también conocer la opinión de distintos especialistas. Usted como representante de la OMS, ¿es recomendable, cree usted, pensar en un retorno a clases el 27 de abril, cuando en esa fecha se debería estar dando el primer pic del coronavirus, como ha dicho la propia autoridad? Fines de abril, primera semana de mayo, ¿será prudente? ¿Usted lo ve poco probable? Yo todavía no he visto el dictamen del Consejo Asesor. El Consejo Asesor aquí juega un rol muy importante, es gente muy preparada, es gente que es consultada por la OPS regularmente, por la OMS, entonces vamos a ver qué es lo que plantean. Pero, Iván, es muy importante y esto mañana es probable que tengamos alguna guía de la OMS respecto a lo que es los criterios para establecer o para levantar medidas de restricción de movimientos. En el caso de las escuelas en particular y en lugares de trabajo esenciales, es importantísimo que tengan medidas de prevención. Es decir, no van a poder funcionar las escuelas. Estoy bastante seguro, aunque no vi el dictamen del Consejo Asesor, pero no van a poder funcionar como funcionaban antes. Y este concepto de que van a tener que cambiar su funcionamiento, de que van a tener que tomar medidas de prevención especiales para evitar la propagación del coronavirus, va a aplicarse, Iván, para cualquier actividad que hoy esté, vamos a decir, restringida y que se pretenda hacer funcionar. Puede ser para las escuelas, puede ser para restaurantes, para comercios, o sea, van a tener que funcionar de otra manera y va a tener que haber mecanismos de adaptación por parte de los chicos, por parte de los maestros, por parte del personal de mantenimiento y de maestranza de los establecimientos. Vamos a esperar qué dice el Consejo Asesor de esas cuestiones, cuáles son las que toma el Ministerio de Salud, que también tiene sus expertos, y ahí vamos a poder ver digamos cuáles son las precauciones que haya que tomar. La actividad en algún momento se tiene que retomar. No se prevé por un tiempo que ese pic al cual se dice que se va a llegar vaya a descender suficientemente. Entonces hay que ver cuáles son las medidas de prevención que se tomen. Bueno, es probable, como lo dijo el propio ministro de Educación, que no se produzca el regreso a clase el día 27 y probablemente se va a evaluar y se va a informar adecuadamente porque, insisto, en algún momento los alcaldes dijeron hay que suspender las clases, el gobierno señaló que no, pero los alcaldes dijeron, mire, en la práctica no estamos yendo a clases, los sostenidos no están realizando. Probablemente para el 27 de abril, probablemente si se da este pic del coronavirus precisamente en esa fecha, pareciera ser poco recomendable que se produjese justamente allí en esa fecha el regreso a clase, ¿no? No lo sé, pero lo que sí, ya que lo recordaste, había sido el Consejo Asesor el que había recomendado no suspender las clases. Lamentablemente en aquel momento, y estas cosas pasan y hay que ser, digamos, hay que preverlas, se suspendieron las clases y después no había dónde vacunar a los chicos, ¿te acordás? Hubo un movimiento muy grande en el lugar donde se vacunaba. Bueno, esos errores que en aquel momento no eran graves porque no había empezado la propagación intensa del coronavirus, ahora no se pueden cometer, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando empiecen, tienen que empezar tomando esas medidas de precaución, que básicamente, Iván, son de higiene respiratoria y de distancia. Probablemente nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con esto, concentrarnos a una distancia del resto, en el caso de la eventualidad del regreso a clases antes de que se produzca, digamos, el pic del coronavirus. Yo lo veo poco probable, pero si es que fuera así, como usted dice, higiene respiratoria, mantenerse una distancia prudente, usar mascarillas, el lavado de manos siempre, por supuesto, tiene que estar presente. Fernando.